Capítulo 1. De las leyes que establecen la libertad política. Montesquieu. Por un lado, algunos podrían argumentar que las leyes que establecen la libertad política en relación con la Constitución son fundamentales para garantizar un marco constitucional que limite el poder del gobierno y proteja los derechos de sus ciudadanos. Si bien las leyes constitucionales son fundamentales para establecer el marco constitucional de una sociedad libre y justa, también es importante reconocer la importancia de las leyes que protegen los derechos individuales de las personas en la práctica. Un enfoque equilibrado que tenga en cuenta ambos tipos de leyes es crucial para garantizar la libertad política y el respeto de los derechos humanos en una sociedad democrática. En el primer capítulo podemos ver cómo Montesquieu em, se contradice un poco con ciertas cosas, como por ejemplo, número uno, el exceso de formalismo legal. Ah, Al centrarse exclusivamente en las leyes constitucionales, se corre el riesgo de enfocarse demasiado en la letra de la ley y descuidar los aspectos prácticos de la protección de la libertad política. Entonces, pues ahí es uno de las fallas que le encuentro, como también puede venir siendo la posibilidad de manipulación. Por ejemplo, las leyes pueden ser modificadas o reinterpretadas de manera que socaven los hechos individuales. Esto podría permitir que el gobierno o ciertos grupos de interés restrinjan la libertad política de los ciudadanos de manera legal. También podemos encontrar cierto riesgo de arbitrariedad, que pues es dependiendo de cómo se redacten y apliquen estas leyes. Pues puede haber el riesgo de que se utilicen de manera arbitraria. Entonces, de ese modo se podrían restringir la libertad de ciertos grupos o individuos. Entonces, pues ahí también estaría como contradiciéndose un poco. Capítulo 2. Diversos significados de la palabra libertad. Montesquieu consideraba la libertad desde múltiples perspectivas, incluida la libertad política y civil. Estos distintos significados de libertad son fundamentales para un gobierno que proteja los derechos y libertades individuales de los ciudadanos. Por ejemplo, la libertad política. Montesquieu consideraba la libertad política como esencial para evitar una tiranía y el abuso del poder. Esta forma de libertad se refiere a la capacidad de los ciudadanos para participar en el gobierno y para estar protegidos de la arbitrariedad del Estado. Otro punto es la libertad civil. Además de la libertad política, Montesquieu también se preocupaba por la libertad civil, que incluye derechos como la libertad de expresión, la libertad de religión y la libertad de asociación. La libertad social y civil. Bueno, en este segundo capítulo podríamos argumentar que Montesquieu puede llegar a tener un enfoque algo simplista que no aborda de manera total la complejidad de la libertad en la práctica. Un ejemplo muy básico puede ser, por ejemplo, que aunque menciona diversas formas en que se entiende la libertad, él no profundiza en cómo estas interpretaciones pueden coexistir o entrar en conflicto en una sociedad. Además, su análisis parece ignorar el contexto histórico y cultural que influye en la percepción de la libertad en las diferentes épocas y lugares. Es decir, que puede que en este momento la libertad actual y moderna podría llegar a tener ciertos conflictos o choques de ideales con Montesquieu. En el tercer capítulo, que se titula De lo que es la libertad, Montesquieu tiende a distinguir entre la libertad política y la autonomía individual. Para él, la libertad política significa actuar según lo que es correcto dentro del marco legal y no simplemente hacer lo que uno quiere. Es la capacidad de cumplir con deberes y obligaciones sin ser coaccionado. Él dice que, bueno, que para él la verdadera libertad implica respetar las leyes y no infringirlas, ya que de lo contrario el concepto de libertad perdería su significado. De lo que es la libertad política. Otro argumento en contra de la idea de que las leyes pueden limitar la verdadera libertad de las personas, ya que es una libertad condicionada. La libertad parece identificarse con la obediencia de la ley.
La libertad es el derecho de hacer todo lo que las leyes permiten, de modo que si una persona pudiera hacer lo que las leyes le prohíben, ya no habría libertad, pues los demás tendrían igualmente esta facultad, lo que nos indica que la libertad es limitada o condicionada. Pasando del capítulo 3 al 4, titulado Continuación de la materia, vemos como en este pasaje Montesquieu plantea la idea de que la libertad política solo se encuentra en gobiernos moderados, no necesaria o inherentemente en democracias o aristocracias. Montesquieu destaca que la libertad política solo se logra en estos gobiernos moderados cuando no se abusa de la autoridad. Entonces reconoce que, por naturaleza, aquellos investidos con autoridad tienden a abusar de ella si no encuentran límites claros. Incluso la virtud misma necesita límites para evitar abusos. Además, la teoría de separación de poderes es una contribución fundamental a la teoría política moderna y ha influido en la estructura y el funcionamiento de los sistemas democráticos en el mundo. Al proponer la división del poder del gobierno en diferentes ramas con funciones separadas y específicas, buscaba prevenir el abuso de poder, también proteger la libertad política y promover la estabilidad del gobierno en las sociedades democráticas. Un argumento en contra sería la división de poderes, que no siempre garantiza la libertad política, ya que otros factores como la corrupción o la influencia indebida puede socavarlas. Otro argumento en contra de la separación de los poderes es que puede llevar a la parálisis del gobierno, especialmente en un sistema multipartidista, donde los diferentes poderes están controlados por partidos políticos distintos. Esto puede generar conflictos constantes entre los poderes, obstaculizando la toma de decisiones eficientes y obstaculizando el progreso de la estabilidad del país.